Realidad alternativa. Un Tramion fanfic escrito por Natalis. Capítulo 14, parte 2. La Belle et la Bête 3. La encontró sin sorpresa alguna sentada en la biblioteca con un libro en sus manos. Al oírlo entrar, alzó su vista hacia él, pero rápidamente la apartó para mirar nuevamente las páginas. No tenía que ser un genio para darse cuenta que estaba furiosa con él. «Lo siento», murmuró Draco. Hermione no le respondió de inmediato, y Draco pensó que quizás no lo había oído, así que estuvo a punto de responderle, pero ella habló antes. «Disculpa aceptada». Eso lo sorprendió. ¿Lo aceptaba así, sin más? ¿En serio? Ella lo miró fijamente, sin dejar de tener esa seriedad en su rostro que indicaba que aún estaba enfadada. «¿Prefieres que me haga la difícil y te haga arrodillar delante de mí rogándome perdón?» «No», aseguró con prisa. «Simplemente me sorprendiste». «Malfoy». Sus ojos castaños se tomaron con los suyos de repente y algo pareció cambiar en su mente porque sus mejillas se tornaron rojas. «Draco», usó su nombre. «Me quisiste matar, me diste un buen susto, pero entiendo que no fue culpa tuya». «Claro que fue mi culpa. Casi te arranqué la cabeza, Granger». «Sí, pero no fuiste tú precisamente, Draco», insistió en llamarlo por su nombre, lo que hacía poner algo nervioso al rubio. «Fue la maldición». «Eso no puedes saberlo». «Hablé con Place», interrumpió ella. «Lo sé, me contó sobre la primera vez que sucedió». «Maldito bocón», gruñó. «No lo llames así, Draco. Me lo dijo porque me merecía una explicación», aseguró. «Supongo que también querrás una hora». Ella se encogió levemente de hombros. «Solo si quieres dármela». Obviamente quería saber la razón por la que había sucedido aquello, pero esta vez no iba a presionarlo para que se lo dijera, ni siquiera mediante engaños. «¿No te enojarás si no te lo digo?» Draco en ese momento la miró de una forma tal que ella sintió deseos de ir hacia él y abrazarlo. Parecía tan vulnerable, tan frágil a pesar de su terrible aspecto y de su considerable tamaño. Si él prefería mantener el secreto del motivo, iba a aceptarlo. «No, Draco». Él había estado dispuesto a contarle la verdad al principio, pero a medida que fue transcurriendo aquella conversación, lo único que quiso hacer fue desaparecer. Decirle la verdad hubiera sido muy humillante. Quizás para ella no lo fuera si lo supiera, pero Draco tenía otra forma diferente de ver las cosas. Esa noche había soñado con su padre. Había soñado con la última vez que lo había visto en la vida real. Habían discutido, no una discusión simple con palabras frías, sino con gritos, diciendo cosas hirientes. Él podría arrepentirse de ciertas palabras, pero dudaba que su padre tuviera los mismos pensamientos. Y era humillante decirle esto a Hermione porque él, que tantos años se había jactado de su padre, que desde niño lo había visto como un héroe, como un ejemplo a seguir, ahora había cortado por completo la relación con su progenitor. Se avergonzaba de su propia actitud y eso no era algo común. «Pero deberás compensármelo». «¿Disculpa?», preguntó Draco al oír aquello. Ella tuvo la desfachatez de alzar su mentón y mirarlo como si lo retara a atreverse a contradecir sus palabras. «Debes compensármelo», repitió. «¿No te bastó con una disculpa?» «Podría bastarme, pero no esta vez». «¿Qué más quieres, Granger?», inquirió algo molesto. «Te doy un techo para vivir, tienes alimento, te doy esos costosos vestidos, joyas, te permití el acceso a mi biblioteca». «Y yo te estoy muy agradecida, Draco, pero lo que quiero ahora es que hagamos algo más amistoso». «¿Amistoso?», murmuró con dudas. «Uy, alguna actividad que te recuerde tu humanidad. No quiero que durante mi estancia aquí intentes nuevamente arrancarme la cabeza. No siempre tendré un candelabro para usar». «Muy graciosa», dijo con sarcasmo. «No intento serlo, estoy hablando completamente en serio». Recordando la promesa que le había hecho a Blaise, suspiró con resignación. «Bien, ¿qué quieres hacer?» «¿Tienes algún tipo de objeción que debas saber? ¿Alguna regla?» «Lo único que importa es que ninguno de los dos salga de los terrenos permitidos», dijo, y se apresuró a añadir, «y que no sea nada humillante». Ella asintió e inmediatamente se formó una sonrisa en sus labios, una sonrisa que prometía cosas poco agradables.
¿En qué demonios había estado pensando al aceptar aquello? ¿En serio le gustaría que alguien apareciese y le dijese por qué él no entendía cómo había sido capaz de terminar en aquella situación? Y para empeorarlo todo, Blaze estaba a un lado del salón de bailes, sonriendo como un idiota mientras él intentaba mover todo su cuerpo al compás de la música, aun sabiendo que se veía como un maldito perro gigante parado en sus patas traseras, meciéndose de un lado al otro. Y Granger solo sonreía. ¿Acaso no se daba cuenta cuán ridícula era aquella situación? Cuando era humano, él era un buen bailarín, todo gracias a las condenadas clases de danza que su madre le había obligado a tomar de niño. Sin embargo, allí se sentía demasiado grande para bailar aquel vals, o quizás Granger era la que tenía un cuerpo demasiado pequeño. Su cabello de arbusto le llegaba a la altura de sus hombros, lo que le permitía sentir el aroma del champú que utilizaba y que, por Merlin, olía exquisito. Además, la altura que poseía le permitía tener una perfecta perspectiva de su escote. Pero esos no eran los pensamientos que quería tener. Era una bestia, no un humano. ¿Estás bien? La pregunta lo sacó fuera de su mente, dándose cuenta que se había detenido de repente. «Uy», gruñó, «terminemos esto de una vez». «No tenemos que hacerlo si tanto lo detestas», aseguró ella, y retrocedió lejos de él. Draco casi rezongó ante la pérdida de la cercanía de su cuerpo, pero supo contenerse a tiempo antes de hacer una escena. «Bien, porque lo detesto», aseguró. Ella lo miró herida, pero aún así asintió. A pesar de que fue suave, Draco pudo oír el sonido de Blaze aclarándose la garganta para llamarle la atención. Sí, lo sabía, lo había prometido. «Hagamos otra cosa», sugirió de repente. Eso capturó la atención de la chica, quien borró la mirada decepcionada de su rostro de inmediato. «¿Qué sugieres?» Necesitaba alguna idea y no se le ocurría nada. Será una sorpresa», dijo. «¿Por qué no te vas a refrescarte y luego bajas?» Ella pareció algo confundida por aquella sugerencia, pero de todos modos asintió y pronto terminó marchándose. Blaze, que había sido el encargado de colocar la música para el baile, se acercó a él. «¿Qué idea tienes en mente?», le preguntó. «Ninguna», gruñó casi con desespero. «Necesito una idea urgente». Draco lo miraba con tanto desespero, pero aún así, Blaze tardó unos segundos en entender que le estaba pidiendo ayuda a él. «Oh, ¿de mi parte?», inquirió, pero rápidamente negó con la cabeza. «Es tu dama, Draco, tú debes conquistarla». «Vamos, si tuviera alguna idea de cómo demonios hacerlo, lo habría hecho. Pero estamos hablando de Granger, por Merlin. Ella no es como las demás mujeres. Si tuviera la opción, ahora andaría con pantalones, no con esos vestidos». Blaze solo alzó una de sus cejas a modo interrogante ante ese comentario. «Tiene que ser algo que tanto tú como ella se sientan cómodos», dijo, y se quedó pensando unos momentos. «¿Por qué no la llevas a patinar al lago?» «Esa es una brillante idea», asintió con demasiado entusiasmo. «Salvo por el hecho de que estamos en otoño. El lago aún no congeló». Blaze sonrió. Las arrugas de sus ojos se acentuaron, dándole un aspecto de sabio que hizo que Draco se incomodara. ¿Acaso su amigo terminaría así, dándole consejos el resto de su vida? «Déjamelo a mí», fue todo lo que dijo él. «Solo busca a tu dama al atardecer y llévala al lago. Oh, por cierto, no olviden abrigarse bien». Hermione sostenía su capa en sus manos y no dejaba de mirar inquisitivamente a Draco. Habían atravesado todo el castillo y salido por una puerta trasera. Ahora caminaban por aquel patio cuidado donde las rosas florecían y los arbustos podados parecían formar alguna especie de laberinto. Él también tenía en sus manos una inmensa capa abrigada. «¿Crees que bajará tanto la temperatura a la noche?», le preguntó. «Estoy seguro que la necesitarás», aseguró Draco. «¿Por qué dices eso? ¿A dónde vamos?», preguntó con curiosidad, incapaz de contenerse. «¿Siempre eres así de ansiosa?». «Solo las veces en que estoy caminando de noche junto a un extraño a quién sabe dónde». Que lo llamara de ese modo lo hirió. «Je ne suis pas un étranger, Granger», replicó. «Tampoco somos conocidos precisamente, Draco. Tú pareces saber muchas cosas de mí, pero yo no sé casi nada de ti más allá de lo obvio». «¿Qué quieres decir con lo obvio?».
Fuimos al colegio juntos desde los 11 años, pero más allá de que eres sangre pura, que tu familia es rica y tienes ciertos ideales con los que no estoy de acuerdo y que eres un niño mimado, no sé nada. «Oye», protestó, «no soy un niño mimado», gruñó y añadió, admitiéndole a regañadientes, «lo fui antes, pero ya no más, cambié». «Si tú lo dices», murmuró, no muy convencida. «Lo digo», aseguró con rotundidad. No había trabajado tan duro durante todo el verano antes de iniciar el colegio si no hubiera cambiado ni un poco. Tampoco habría aceptado hacer aquella promesa ridícula a Potter si no hubiese pensado que, en cierto modo, necesitaba redimirse. Y sin ninguna duda no habría acabado siendo desheredado de la riqueza familiar Malfoy. Pero todo eso no podía decírselo a ella, ¿o sí? No. Ni siquiera debería de pensar en ello. Granger no era su amiga y ni siquiera a sus amigos le había contado aquello. Él no era de los sentimentales o habladores. Eso era algo privado y nadie tenía el derecho a saberlo. «Dijo que no te conoce. Es tu oportunidad», dijo una voz dentro de su cabeza que desgraciadamente se parecía demasiado a Sabini. «¿Qué quieres saber?», preguntó utilizando el tono más amable que fue capaz de reunir, que no fue demasiado suave, a pesar de todo. Hermione lo miró sorprendida. «¿Me estás dando vía libre para preguntar?», cuestionó ella, incapaz de creérselo. «Uy, pero yo soy completamente libre para no responder», replicó. Aún así, ella no pudo dejar de mirarlo anonadada. ¿Realmente estaba sucediendo aquello? ¿Estaría siendo influenciado por la realidad en la que se encontraban? Sea como fuera, no iba a desaprovechar esa oportunidad. Sin embargo, sabía que debía ser precavida. No podía simplemente ir y preguntarle las cosas directas porque él no hablaría. «¿Cuál es tu segundo nombre?» «¿En serio, Granger? Tú me diste vía libre», le recordó. Draco suspiró con cansancio. «Lucius. Mi nombre completo es Draco Lucius Orion Malfoy». «No puedo creerlo», exclamó Hermione viéndolo fijamente. «Mi familia tiene algo con las constelaciones», murmuró, «y con llamar a tu primogénito con algún nombre de otro familiar». «No me gustaría llamar jamás a mi hijo con el nombre de otra persona que conocí», comentó ella. «Parecería que estoy quitándole individualidad». «Estoy de acuerdo». «¿En serio?». Él la miró con molestia. «¿Siempre tienes esas expresiones de asombro o solo es mi particular encanto?», gruñó con cierto sarcasmo. «No puedes culparme», indicó. «Es increíble que estemos de acuerdo en algo». Draco solo hizo un sonido esquivo a su comentario. Hermione pasó de inmediato a la siguiente pregunta. «¿Qué harás luego de que termines Hogwarts?». Draco permaneció en silencio durante un largo momento, pero finalmente respondió. «Siguiente pregunta». «¿Por qué no puedes responderme a eso?». «Porque simplemente no quiero, Granger». Ella le lanzó una mirada molesta, pero finalmente asintió. «¿Por qué no me llamas Hermione?». «¿Quieres que lo haga?», preguntó con aparente frialdad. «No me importaría. Después de todo, yo te llamo Draco». «Bien, Hermione». Hizo énfasis en su nombre, y ella sonrió maravillosamente como si fuera la cosa más fantástica del mundo. Draco apartó bruscamente la mirada de ella, incómodo. ¿Por qué tenía que sonreír de ese modo? No era gran cosa. «¿Seguirás llamándome por mi nombre cuando regresemos al mundo real?», inquirió la chica con más seriedad. «Hermione, ni siquiera sabemos si saldremos alguna vez», replicó. «No podemos adelantarnos tanto a los hechos». «No tienes que ser tan negativo». «Soy realista». «Al igual que yo, hay muchas probabilidades que salgamos de aquí, especialmente gracias a tu madre», indicó. Él se atrevió a mirarla nuevamente. «¿A qué te refieres con eso?». «Ella te adora», dijo con tono de obviedad. «No te dejaría aquí. Además, ella...». Hermione se silenció de repente y se detuvo, con la mirada puesta delante. Draco, confundido, miró hacia el frente y también se quedó de piedra al ver lo que Place había hecho para ellos. En ese instante no supo si maldecirlo o agradecérselo, pero dado la vergüenza que sentía, el primer sentimiento pujaba más. ¿Cómo se le ocurría hacer aquello? Era claramente romántico. Claro, su intención era enamorarla, pero había imaginado algo más sutil por Merlin.
Hermione no podía creer lo que veía. Delante de ella se extendía un gran lago congelado y del cielo caían pequeños copos de nieve, a pesar de que el clima aún no era demasiado frío. Era como un pequeño invierno privado. Las velas que flotaban en el aire e iluminaban la zona no hacían más que aportar un toque mágico y privado. En el centro del lago se había colocado una mesa redonda con 2 sillas, una enfrente de la otra. Encima de la mesa había un delgado jarrón con una sola rosa roja, amplia y llena de vida. Sonrió levemente, sin poder evitarlo. No tenía duda alguna que aquella era obra de Place. Si había querido crear un ambiente romántico, no había duda de que lo había logrado. Se colocó su abrigo con prisa, sintiendo como la baja temperatura comenzaba a sentirse en su cuerpo. «Vamos», indicó ella al rubio. Draco la miró con los ojos abiertos como platos, casi asustado. Él había pensado que se enojaría, que lo vería con el ceño fruncido al menos, pensando que aquello era demasiado atrevido de su parte. Nunca esperó que lo aceptara tan abiertamente y estuviera tan predispuesta a pasar por ello. ¿Acaso sabría algo? Ella había asegurado que conocía el cuento, pero nunca había mencionado como una posible solución el amor. «¡Vamos!», exclamó ella nuevamente. Él se adelantó, aún maldiciendo a Sabini en su mente. Cuando ambos pusieron sus pies en el lago, sus calzados inmediatamente se transformaron en unos patines para hielo. Oyó un leve gemido lastimero de parte de Hermione. «¿Qué sucede?». Ella parecía algo avergonzada cuando él la miró. «Puedo mantener el equilibrio e ir hacia la mesa caminando sobre el hielo con mis zapatos, pero, bueno», titubeó, «digamos que los patines no son mi fuerte». Él no pudo contener una sonrisa burlona. «¿Te refieres a que no puedes hacer esto?», le preguntó y dejó que su peso se balanceara con coordinación sobre sus patines mientras movía sus pies para deslizarse con fluidez por el hielo. Ella apretó los labios con disgusto. «Presumido», gruñó. «Finalmente hay algo que la señorita Sábelo-todo no sabe hacer», exclamó él. «Hay muchas cosas que no sé hacer, estúpida». «¿Ya no soy Draco?», preguntó el rubio con fingida aflicción. «Creo que estúpida te queda mejor», explicó Hermione con molestia. «Vamos, Hermione», sonrió con burla. «No es difícil, patina un poco». «No pienso moverme de aquí». «Nunca pensé que fueras así de cobarde», la provocó él. «Tú, una Gryffindor». «Los Gryffindors no somos cobardes», exclamó ella, «solo precavidos». «Sí, claro», rodó los ojos y patinó delante de ella, presumiéndole sus habilidades. Hermione no iba a permitir que él hiciera aquello, no podía permitirle que se mostrara tan orgulloso de sí mismo, dejándola a ella como una tonta. Así que hizo su primer intento e intentó deslizarse por encima del hielo. Al principio sus pies temblorosos hicieron un pequeño trayecto con la suficiente firmeza como para no caer, pero luego el precario equilibrio que tenía la abandonó. Gimió aterrada, dio manotazos en el aire y finalmente cayó vergonzosamente en el hielo sobre su trasero. Una risotada salió de inmediato de la boca de Draco, aunque claro, dado que era una bestia, el sonido pareció salir más potente y casi podía confundirse con un gruñido largo y rítmico. Hermione le lanzó una mirada helada mientras luchaba por ponerse de pie nuevamente, lo cual no le resultaba nada fácil, puesto que los patines se deslizaban sobre la superficie lisa antes de que siquiera pudiera poner todo su peso en ellos. «Ven aquí». Draco la tomó con sus grandes manos por la cintura antes de que pudiera reaccionar o siquiera exclamar con indignación y la dejó de pie frente a él. «Gracias», gruñó, con el orgullo y el trasero herido. Se había llevado un buen golpe y le dolía un poco, pero nada que no fuera soportable. Además, no le daría lujo a Malfoy de enterarse que se había lastimado. «Primero, mantén firme tus tobillos», le ordenó él. «Intenta mantener el equilibrio sobre los patines. Si tiemblas tanto, terminarás de nuevo en el suelo». «¿Realmente me estás por dar una clase?» «Debes aprender del mejor». «¿Y tú lo eres?», inquirió ella con cierto enfado. «No sabía que te interesaba el patinaje artístico, Malfoy». Él no hizo caso cuando ella volvió a llamarlo por su apellido. «No tengo idea qué es eso. Sé patinar porque tenemos un lago en los terrenos de la mansión. Todos los inviernos se congela. Mi madre me enseñó a patinar desde niño». «Rayos, no podía burlarse de una cosa así», pensó Hermione. «Dame tu mano», le ordenó ella.
Draco, entendiendo sus intenciones, se la ofreció. Ella se aferró como si su vida dependiera de ello. Si él hubiera sido humano, estaría gimiendo de dolor ante la fuerza con la que oprimía. «Desliza un pie delante del otro, lentamente», le aconsejó Draco, intentando no reírse de su mirada de terror. «¿Realmente tienes miedo de esto también, Granger?» «Cállate, Malfoy». «Vamos, Granger, no puede ser cierto. ¿Le temes a un poco de hielo?» Ella le lanzó una mirada que pretendía ser cortante, pero Draco realmente pudo ver cierto temor oculto detrás de su enfado. «No le temo al hielo», aseguró. Finalmente, él la dejó sentarse en una de las sillas que estaba frente a la mesa. Ella se mostró bastante aliviada e inmediatamente intentó quitarse los patines, pero estos no parecían cooperar. Hermione gruñó una maldición entre dientes mientras se negaba a darse por vencida. «Creo que saldrán cuando volvamos a la orilla», dijo Draco. Ella resopló, pero terminó desistiendo. Sus ojos se posaron en la orilla con añoranza. «Bien, ¿qué demonios sucede? Primero te entusiasmas y quieres venir, y ahora solo parece que quieres volver. ¿Qué rayos pasa?», preguntó él. Hermione no parecía querer contarle, pero terminó por murmurar algo por lo bajo. «¿Qué?», inquirió el rubio. «Deberás hablar más fuerte si quieres que te escuche». «Caí al agua». «¿Cuándo?» «Cuando era niña, antes de ir a Hogwarts. Estábamos de vacaciones con mis padres cuando tenía 7 años. Era invierno, encontramos un lago, nos pusimos los patines y el filo de estos hizo que el hielo se resquebrajara». No lo miraba al hablar. «Yo caí al agua y si me salvé fue porque hice magia accidental. Mi ropa se infló como si se llenara de aire y salí a flote. No fue realmente grave. Quedé helada de pie a cabeza y luego tuve un terrible resfrío, pero unos segundos no pude respirar y sentí terror». Draco no había esperado que ella realmente le contara todo aquello. Se quedó en silencio, observándola con incomodidad. Sentía que debía decirle algo para tranquilizarla, pero no sabía qué. «Pero no pusiste reparos en venir», dijo, y rápidamente se maldijo a sí mismo por sus palabras. «No, porque no tenía patines», indicó ella, y rápidamente hizo una mueca. «Lo sé, es ridículo y no tiene mucho sentido, pero mi cerebro relaciona esa mala experiencia con los condenados patines. Yo entiendo que el hielo en aquel momento no debe de haber sido lo suficientemente grueso y que si se debía de romper no habría importado si los llevaba puestos o no. Este hielo fue mágicamente congelado, como seguramente te diste cuenta. Es imposible que se rompa», le aseguró. «Lo sé», asintió y se atrevió a mirarlo con vergüenza. «Pero los miedos no obedecen a la lógica». «Quizás eso sea conveniente», se oyó murmurar a sí mismo antes de que pudiera impedirlo. Hermione lo miró con curiosidad. «¿Qué quieres decir?» Dudó unos segundos, pero finalmente, casi con desagrado, dejó salir en palabras sus pensamientos. «Si los miedos se superaran solo con la lógica, desconoceríamos la sensación de superarlos». Ella se quedó con la boca ligeramente abierta, anonadada por sus palabras, y Draco sintió que se ruborizaba. En ese momento no le importó estar cubierto de ese pelo que cubría su rubor. Además, ¿de dónde habían salido esas palabras? Claro, él las entendía y pensaba igual, pero ¿por qué demonios decirlas en voz alta? Y a Hermione Granger, precisamente. «Tienes razón», admitió ella finalmente, y armándose de valor, extendió su mano hacia él. «¿Me ayudarías a superar el mío?», le preguntó. Draco se sintió incapaz de decirle que no. Tomó su mano y la ayudó a ponerse de pie lo suficientemente firme como para no volver a caer. Aún notaba la mirada temorosa en los ojos de Hermione, pero, siendo tan pacientemente como pudo, que no fue mucho, consiguió incluso que se deslizara unos pocos metros.